Este fin de semana pasado estuve en el evento de Gastro Gravel organizado por el amigo Sergio de Matchain, a quien ya conocéis, del episodio en el que presentamos la prueba de Lost Horizons. Así que el episodio de hoy es muy especial porque fue un directo que hicimos en la víspera, el viernes pasado, en la víspera del evento Gastro Gravel. Sergio me dijo que fuera a improvisar algo, ahí una mesa redonda con quien estuviera, y viendo el ambiente que había gente que le interesaba la ultradistancia y gente que no la conocía del todo, decidí improvisar un poco con los orígenes, los inicios de la ultradistancia desde mi punto de vista. Una simple pincelada, algo que puede servir como semillita para en un futuro tratar un episodio, una mesa redonda, un debate en condiciones con gente experta en la materia sobre los inicios de la ultradistancia. Después de esa breve introducción, invité a 4 personas a la charla para entrevistarles, para que conocieran diferentes formas de vivir la ultradistancia. Entre ellos vais a escuchar a Sergio Molinero, viejo amigo del podcast, consumado ultraciclista que se toma las pruebas como un reto para hacerlo el menor tiempo posible. Luego invité a Pablo en contraposición a Sergio, una persona que tiene menos experiencia pero que intenta exprimir cada prueba de ultradistancia al máximo para que le dure la experiencia el mayor tiempo posible. Y después invité a la entrevista a Sergio de Matchain para que presentara el evento y también nos diera su experiencia en la ultradistancia, que acaba de debutar en La Garba, y al coorganizador del evento, Marcos de Mar Cocinando, para que nos contara esas pinceladas gastronómicas que da al evento de la Gastro Gravel. Una charla que quedó muy amena, yo creo que interesante, y que por eso he decidido subir como episodio del podcast. Pero antes de daros paso a la charla, vamos a estrenar una nueva sección en el podcast, que es la sección de Nutri Consejos, de mano de nuestro nutricionista de cabecera, que es Sergio Tirado, de Mentor Nutrición para Alto Rendimiento de Deportistas. Así que atentos a este primer Nutri Consejo de parte de Sergio Tirado y después vamos con la charla. Sergio, está de moda lo de los 60, los 120 gramos de hidratos la hora. ¿Tiene sentido eso en una ultra y tú cómo lo aplicarías? Sobre todo tiene sentido en pruebas de un día o de una duración no demasiado elevada. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a una carrera de ultradistancia, que nos podemos ir a unas 20, 24, 30 horas o varios días, podemos tomar los 60 gramos como referencia de un mínimo que hay que ingerir a la hora, pero no podemos descuidar otros nutrientes como la proteína y como la grasa. Y además proteger el sistema digestivo, ya que no sabemos cómo nos va a afectar el tomar tanta cantidad de carbohidrato durante tantas horas. Consejo súper rápido, súper aplicable. Cada bloque de 4, 5 o 6 horas como mucho, ingiriendo geles, barritas y demás, hacer una comida un poquito más densa, un bocadillo. Entonces, cada 4 o 5 horas, mete una comida un poquito más contundente, un bocata. Otro bloque de 4 o 5, otro bocata. Y así por lo menos protegemos el sistema digestivo. Bueno, aunque el creador de todo esto es el amigo Sergio Y Marcos, que está por ahí. y Marcos, que está por ahí, os doy la bienvenida yo y vamos a hacerlo todo un poco al revés. Yo voy a dar la bienvenida a un evento que no he organizado yo, pero como me han dicho, haz un podcast o un algo, pues os doy la bienvenida yo. Y para cerrar, invitaremos a que hable el amigo Sergio y os dé la bienvenida a él. Y el cierre de la charla. De la charla. No vamos a vender nada, por lo menos. Cuando hables, te pasaré el esto, ¿vale? Porque si no, lo estoy grabando por si queda guay. Lo subiré. Si no, nadie sabrá lo que ha pasado. Bienvenidos a Bejar. Mañana tenemos un evento de Gravel, la Gastro Gravel, que la mayoría sois, o muchos sois repetidores. Y aquí el amigo Sergio me dijo, oye, vente y hacemos algo de ultradistancia, de hablar, de podcast. Supongo que la mayoría, bueno, hemos estado hablando, sabéis que llevo el podcast de Construyendo Ultraciclismo. Me gusta mucho hablar del ultraciclismo, me gusta mucho hacer pruebas de ultraciclismo y a mucha gente de aquí, por lo que he estado escuchando, también. Así que he pensado que iba a empezar contando de dónde viene el ultraciclismo por gente que no tenga ni idea o por la gente que ya empieza a hacer ultraciclismo para que sepan un poco los orígenes, por lo menos desde mi punto de vista, porque
creo que no hay nadie que diga el ultraciclismo es esto, esto y esto. No hay un reglamento, un organismo UCI que lo regule. Pero sí que hay ciertas cosas que creo que hacen que algo sea ultraciclismo, como por ejemplo la prueba Lost Horizons, que ya presentamos en el podcast hace unos cuantos episodios. Y para que quede claro, por lo menos mi opinión, de dónde viene el ultraciclismo. El ultraciclismo es volver a la esencia del ciclismo de los primeros años del Tour de Francia, incluso antes, en 1890 y pico, que empezó la París. Creo que la primera carrera era París-Burdeos-París. Luego la París-Brest-París. Todo eso era ultraciclismo. Hoy en día la París-Brest-París es brevet, que brevet es lo que existió desde los principios, 1890 y pico, que era una asociación parisina, si no meto la pata, que organizaba pruebas de larga distancia. Luego llegó el Tour de Francia en 1903, si no me equivoco, que eran burradas, que es un poco parecido a lo que hoy es el ultraciclismo, y se fue profesionalizando el ciclismo profesional y dejó de ser tan ultraciclismo. Entonces, hace unos años se quiso volver a la esencia de esos tiempos de 1890 y pico, del primer Tour de Francia de 1903, y se creó estas pruebas como los Horizons, como la madre de todas, la Transcontinental en Europa, la Tour Divide en Estados Unidos, que son pruebas que buscan esa esencia de aventura que quizás en el ciclismo profesional del Tour de Francia de hoy en día hace tiempo que se perdió. Hoy en día en la ultradistancia, en las carreras, hay gente como el amigo Sergio, que luego si quiere vendrá aquí a hablar, que son gente muy fuerte que se lo toma como una carrera donde sí que los vatios importan, donde el entrenamiento importa, pero siempre después de un factor muy importante que está siempre presente y que condiciona todo, que es la aventura. Y lo que de ahí sale, que es la suerte que tengas o no, de pinchar, de tener un accidente, de tener una avería que no puedas reparar, tu habilidad de sobreponerte a averías, a, bueno, todo lo que se puede dar en rutas de 500 kilómetros. En los primeros Tours de Francia estaba prohibido cambiarse de ropa. O sea, tú tenías que empezar la ruta y terminarla con la misma ropa con la que lo habías empezado. Y eran etapas, pues de memoria no lo sé, pero la etapa más larga creo que llegaba casi a 500, 400 y pico. O sea, había una etapa cada 2 días. Entonces, el que la terminaba pronto tenía pues un día y medio de descanso y el que no, pues dormía 12 horas y luego volvían a salir. Y era una vuelta entera a Francia, sin autobuses de por medio, sin transfers, todo así. Y entonces era aventura total. Eran esas, no se permitía la asistencia externa. De ahí las historias de gente que rompía horquillas y tenía que parar en un pueblo a que se la soldaran, y incluso se le descalificaba porque se la había soldado un herrero y no se la había soldado él mismo. O sea, era llevado al extremo. Eso se fue perdiendo, quizás por suerte, tanto extremo, pero hace unos años gente quiso volver a recuperar ese espíritu en el que tú te lo guisas y tú te lo comes. En la ultradistancia también la hay con asistencia. Hay pruebas, por ejemplo la RAM, que es cruzar Estados Unidos de oeste a este, creo que es esa dirección, que vas con coche de apoyo, vas con equipo. Entonces es un corredor y un equipo de 4, 5, 6. Cuantos más asistentes tengas, más posibilidades tienes de ganar, porque quizás tienes ahí un nutricionista, tienes 3 fisios y tal. Y entonces tú no llevas nada encima, van con el coche y te van habituallando sobre la marcha. Eso también es ultradistancia. También es ultradistancia las vueltas en velódromo 24 horas. O en circuitos como el de Cheste. Pero hay otra ultradistancia que es la que a la mayoría de aquí nos puede gustar, o sobre todo la que yo más doy voz en el podcast,
que es la ultradistancia sin asistencia, la que digo que bebe de los primeros Tours de Francia. Y es la que tiene ese componente de aventura en el que yo conozco gente que va a estas pruebas sin tener ni idea de mecánica y tienen mucha suerte porque no pinchan, pero como no tengas ni idea de mecánica y te pase algo, pues es posible que no termines. La mayoría no vamos, bueno, yo no sé a lo que voy. Yo a veces voy a ver si suena la flauta y gano y nunca ha ocurrido, pero desde luego no me entreno para eso, entonces creo que puedo decir que no voy a ganar. La mayoría no van a ganar, se va a terminar, se va a vivir la experiencia, la aventura, sentirte que perteneces a un grupo de gente que está haciendo exactamente lo mismo. Es muy... A mí me parece muy bonito empezar una ruta con 50, con 100, te vas desperdigando por el camino, pero sabes que siempre tienes gente haciendo lo mismo que tú y parece como que no hay gente fuera de tu película, solamente te estás cruzando a gente como tú que está con sus bolsas, que está parando a echarse una siesta en un parque, en un cajero automático, que te encuentras a uno durmiendo, subiendo puertos de noche, te los encuentras, no te sientes tan solo. Puedes pegarte 1000 kilómetros solo, pero mi sensación es que no estás tan solo. Perteneces a algo semi-organizado, porque no sé tú cuánto de grado de organización le vas a poner a los Horizons, pero es como muy caramelo querer organizar una prueba a ultra distancia, porque es como, toma, tú te lo guisas, tú te lo comes. Prohibido que te asistan, la organización no te puede asistir, así que toma, hace 1000 kilómetros, pero realmente sí que te sientes parte de algo. Y si no lo habéis probado, os animo a que lo probéis. Quizás escuchando episodios del podcast donde aventuras chulas es una buena... Alguno me lo ha dicho por aquí. Me ha aficionado. Estoy empezando este año en la ultra distancia porque por el podcast escucho aventuras, escuchar aventuras de otras personas, escuchar penurias de otra gente, a veces nos gusta incluso más, y engancha a querer probarlo. Y ese componente de aventura es el que a mí me enganchó y es el que creo que hace que la gente lo quiera probar y repita, porque da igual lo entrenado que estés. No voy a decir que todo el mundo puede, porque es un discurso quizás un poco simple. Todo el mundo que quiera y sepa de qué va la cosa, que hay que estar un poco en forma, seguramente sí que pueda. Habrá algunas pruebas que no. Todas las pruebas te ponen un límite de tiempo que lo hace asequible si eres medianamente ciclista y tienes empeño, pero que no te puedes dormir en los laureles. Entonces, os animo a que si no lo habéis hecho todavía lo probéis. Una gran prueba para iniciarse puede ser los Horizons. Ahora nos darán unas pinceladas. Y sin duda, para mí creo que lo mejor es empezar con las brevets, que son, pues, ahora, sobre todo en el norte de España hay bueno, y en el sur también. En Andalucía, en Murcia hay muchas. Son como un calendario de pruebas organizadas por clubs ciclistas de cada zona. Se empieza con la distancia de 200, 300, 400, 600 y es una muy buena manera de hacer grupillo, empezar a sentir eso de pedalear muy cansado, pedalear incluso de noche y más o menos por ahí es un poco la esencia que yo pienso que tiene el ultraciclismo. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Sergio, ¿te apetece contar alguna historia? Ven aquí. Si no te apetece, da igual, te voy a obligar. A ver, dime. No. Sergio, un tío con un corazón muy grande, me lo ha dicho antes que se lo dijo el médico, que hizo una prueba de esfuerzo. Sí. Pero en todos sentidos. Es un gran tío, muy sensible, pero sobre todo tiene un corazón muy grande, que eso hace que camine muchísimo. Sergio venía de... Tú corrías, ¿no? Carreras máster. Yo empecé corriendo, sí, carreras máster y nada, y empecé a ver el peligro y todo eso y ya pues cogí, me regaló mi hermana una inscripción para
fue la del Liceu, la Gran Vertical, que es donde te conocí, que ahí ya descubrí otra cosa, otra manera de vivir el ciclismo, otra manera de todo. Porque simplemente cuando se hizo de noche, que eran un 400, se hizo de noche y se me rompió el foco. Y se Me pegó, acuerdo, te lo pegaste con cinta me aislante. lo pegué con cinta aislante la Powerband también arriba, pero luego se pegó también toda noche Tony Calderón alumbrándome, macho. Y eso lo tengo, que es que me acuerdo siempre, cuando se hace de noche me acuerdo de Tony, que se pegó toda noche en la gravel alumbrándome, macho. Esa amistad no se pierde ya, ¿eh? Y luego cuando llegamos que nos fuimos todos a comer y todo, es que es totalmente diferente el ciclismo de ultradistancia. Empezó con la Gran Vertical, que es una en el Delta del Ebro, que era corta, Sí, 300, 300 o pero de 400, sí, montaña, de gravel gravel, y era de orilla, bastante dura. La orilla bastante dura. Bueno, me acuerdo que fue mi primera de gravel, que yo no tenía bici de gravel, la hice con mountain bike, con mountain bike, es verdad. con las Sí. ruedas hinchadas como piedras. Y dije, madre mía, qué timo esto del gravel. Luego aprendí a bajar, aprendí a bajar presiones. Y entonces ya me encanta el gravel. Aquí el tío que digo que tiene un corazón muy grande, después de esa, ha corrido no sé cuántas, ha ganado casi todas, o ha quedado segundo o tal, porque tiene mucho motor. Es el típico ejemplo de que va a rendir, pero que con ese factor sorpresa de aventura que nunca sabes lo que va a pasar. La prueba más grande que ha hecho es una que voy a hacer yo este verano, que es la Transibérica, que esa es una animalada. La has hecho 2 veces. Sí, 2 veces. 2 años seguidos. ¿Cuántos días seguidos estás pegado pedaleando? Hace 2 años 6 y este año 7. ¿Y horas que dormiste en 7 días? Los 2 primeros días nada y luego 4 horas que obliga el organizador cada 24. Por obligación. No, por obligación y también por seguridad y por todo, porque es que al final tienes que poner un límite, porque te obligan a 72 horas. Por ejemplo, este año en Traspi, que cuando la hice no llegué casi a las 72, que al final en Traspi paré 6 horas, no llegaron a las 72 horas, pero ya porque me quedaba muy poco para llegar, si no hubiera parado por sentido común, porque ya no eres persona. A partir de las 72 horas es sentido Es- común para. No, te Antes te obligan, pero vamos a ver, pero tú ya ves cuando el cuerpo, vamos, yo por lo menos lo veo, que me notas, sí, que vas zombie, tío. de ese viaje que hiciste de Alpes a Bilbao en la Transibérica, Sí. ¿qué historia si es la más loca que te pasó? ¿Recuerdas algún tramo, no sé, que estarán 3.000 kilómetros, ¿no? 3.000 kilómetros? Sí, por ahí, sí. ¿Llegaste a alucinar? No, llegar a alucinar no. Llegar a alucinar no, pero no sé, tienes subidas de ánimo, bajones. Es que al final son muchas horas de pedaleo, mucho cansancio. Y tienes momentos que estás a tope, que vas, que ¡buah! Y hay momentos que dices, tiro la bici a tomar por culo y me quedo aquí. Me acuerdo ya llegando por Ejea de los Caballeros, que lo conoces tú muy bien, todos esos planos, esas rectas, tío. Un calor a 40 grados, veo la acequia, allí me metí de cabeza, tú. Pero de cabeza dentro de la acequia. Y a los 10 minutos un trueno y me puse en el agua. Sí, ¿eh? Sí, que vamos, que dejé a de los Caballeros, llegué a Logroño y me tuve que meter en un hotel, tío. Que ya, De hotel y todo. sí, no. El señorito. Sí, el señorito de hotel y todo, ese fue la primera. La segunda, la de este año, cuando llegaba a Bilbao, se pone Javi Megamayo al teléfono, que lo llamé, y dice, yo no te espero, que eres un puto guarro, que llevas 7 días sin ducharte. Con que este año la Transibérica la hice todos los días durmiendo en la calle, que no entré al hotel para nada. Sí, ¿eh? Vamos, que Bueno, cuando metí la bici al coche olía la bici y todo, tuve que dejar las ventanillas abiertas 5 días para que se fuera el olor.
Hay historias de alguien que va siempre en cabeza en las pruebas. Bueno, en cabeza. Ya en contrapartida, Pablo, ¿verdad? Me has dicho antes. Sí, yo al contrario, me voy a final. Pues ven para aquí. Entonces, eso como aquí. Gracias, Sergio. A ver, me has puesto aquí como si yo tuviese experiencia en este mundo, Te he pero, liado, te he pero liado. no tengo ningún, casi nada, pero me encantan los, Sí. los contrastes. sí, de verdad que va a ser un contraste muy, muy grande contigo. Ya a Pablo la acabo de conocer aquí hablando antes y me empezó a contar y bueno, luego me doy cuentas en el podcast. Que se aficionó, llevas 2 pruebas, ¿no? Sí. ¿Os conocisteis con, ¿cómo te llamas? Asier. Con Asier os conocisteis cuando tú hacías un viaje de Madrid a Burgos, a Logroño. Os conocisteis en la bici, un encuentro muy romántico de bikepacking. ¿Tú cómo empezaste? ¿Por qué te picó el gusanillo de probar la ultradistancia? A ver, yo entiendo montar en bicicleta, como estabas tú explicando, como una aventura. A mí, o sea, a mí me divierte, al más cerca, me divierte muchísimo perderme, ¿no? Con la bicicleta y tener como una semiaventura, ¿no? O sea, yo entiendo el ciclismo así. A ver, yo también salgo los domingos con mi grupeta, con mi vuelta y todas esas cosas, pero eso no es lo que me llena. A mí lo que me llena es cuando llega el momento de viajar con la bicicleta, de sentir que viajas, que vas de un sitio a otro y que es como una aventura, ¿no? Como un recorrido que haces y que metes un poco en tu vida. Entonces, a mí eso es lo que me atrapa, ¿no? Bueno, del cicloturismo, del ultraciclismo, es lo que me atrapa, ¿no? El poder viajar O con sea, la antes bici. de que hicieras Badlands, ¿o hiciste Badlands o Basajaun la primera? Hice primero Badlands, sí. Eso lo hice Pero hace... antes me has dicho que has hecho 2, Badlands y Basajaun. Sí. Antes de hacer Badlands, hacías alforjas, cicloturismo de Sí, alforjas. el Camino de Santiago o cosas así, pues de ese tipo. Me iba una semana en verano por ahí, bueno, con amigos o me iba yo solo. Entonces yo empecé así, ¿no? Haciendo cosas sencillísimas. Y así como Sergio hace 6 días para hacer Alpes Bilbao, tú me decías que cuando llegan los últimos 100 kilómetros quieres más, quieres alargarlos. Bueno, yo es que me lo estoy pasando tan bien. O sea, yo cuando hago una prueba de ultraciclismo, yo no quiero que se acabe. Yo no quiero llegar el primero, ni el segundo, ni entre los 20 primeros. Quiero que acabe ya. Yo, o sea, es como estoy pasándomelo tan bien que digo, joder, pues podía durar 2 o 3 días más, ¿no? Porque te haces amigos, te echas colegas ahí. Entonces, bueno, es lo que tú estabas comentando antes, que es muy cierto. Estás en medio de una comunidad de personas, ¿no? De ciclistas que tienen más o menos una visión muy similar de lo que es el ciclismo y entonces enseguida conectas. Entonces, yo he ido a estas pruebas solo. Yo me he inscrito solo y yo nunca he pedaleado solo. He ido con distintos grupos y a mí eso es lo que me encanta, ¿no? Estar dentro de una comunidad donde hay diferentes niveles, evidentemente. Hay gente que lo hace en un día o en día y medio, hay gente que tardamos 5 días en hacerlo, pero bueno, al final es una comunidad que tiene un fin común y que, bueno, también un apoyo, ¿no? Entre todos nosotros y a mí eso me parece muy Y gratificante. es compatible hacerlo durmiendo, duchándose, no como él, y llegar Sí. a tiempo, ¿no? Bueno, tampoco me cambio mucho de ropa, porque luego tienes que cargarla y pesa, ¿no? Pero bueno, tienes que renunciar a muchas cosas. Hay noches que no puedes conseguir un sitio para dormir y tienes que dormir en la calle. ¿Cuál es el Eh, sitio más raro en el que has dormido? pues en un frontón. En el País Vasco, En el seguro. País Vasco, en Basajaun, que además esa noche hizo mucho frío y no tenía saco de dormir. Entonces con el plumas que llevaba, me hice una especie de saco y bueno, no dormí en toda la noche. ¿Sabes? Pero bueno, estaba cubierto al menos Y yo en el Basajaun, frontón. además, esta historia no sé si la he contado alguna vez en podcast, creo que no, pero me acordé el otro día hablando Sí. con gente. La Basajaun que yo hice, al salir de Irati y tirar hacia... ¿Eh? ¿Qué ahora? ¿Se ha apagado la cámara? Sí, ya te había percibido. Antes ya por lo menos se te ha apagado. Sí. No, está ahí. Estamos bien. Estamos. Falsa alarma. Al salir de Irati, al salir de Irati ya dirección la Foz de Lumbier, Ujú. iba zombie perdido. Y no he encontrado un sitio para dormir. Y me desvié, metí a un pueblo y vi una casa que tenía un ping-pong.
y me pareció una grandísima idea saltar la tapia y meterme bajo el ping-pong. Porque como no tenía saco, digo, así por lo menos la humedad me la quita el ping-pong. Entonces hice la llanamente morada, pero no para meterme en una cama, sino para meterme debajo de un ping-pong. Ese es uno de los sitios más curiosos en los que yo he dormido. Pues un ejemplo de que Chino Chano. Bueno, supongo que acabarás con el culo jodido después de. Sí, bueno, uso las cremas estas y tal, pero bueno, yo creo que al final no hay que ser una superestrella, que sería mi caso, para hacer para hacer ultraciclismo. Y yo tengo 57 años, o sea que tampoco tengo 40 Muy ni bien 30. llegados. Sí, bueno, por el momento en bici. Entonces, bueno, yo puedo ser un ejemplo de que no hace falta ser un machaca, ¿no? Para completar, pasándotelo bien, divirtiéndote, tener la aventura, ¿no? Del ultraciclismo y disfrutar de ello. Eso sería un poco el contraste más extremo tuyo, Sergio. Sí, Pues muchas gracias, tío. sí, Mañana pedaleamos sí, juntos. eso es. Venga. Y ya para terminar, demos la bienvenida a Sergio. Pondrá aquí ya que así Cambiamos. el sitio de los invitados oficiales. Ahora ya el micro es tuyo. Parte del equipo de esto, de Gastro Gravel. Aparte del equipo creador de Gastrogravel, parte del equipo creador de la Lost Horizons. Efectivamente. El espacio es tuyo, amigo. Bueno, nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias otra vez por venir. O sea, antes lo comentaba con Sergio en el baño y tal, y lo que me mola al final es... ¿El baño? en el baño, sí, sí. Cada uno estábamos cogiendo lo nuestro, pero estábamos en el baño tranquilamente. O sea, y lo que me gusta al final de hacer estos eventos pequeños es que al final, joder, se crea una comunidad de los mismos casi que van viniendo. Bueno, tengo a estos dos que vinieron a mi primera edición en 2018, que hice la primera, que era como cruzar toda la parte de la provincia de Soria, que vinieron desde Gerona, que es como algo de decir, hostia, van a 6 venir horas. desde Gerona hasta aquí. Y eso es lo que me gusta, ¿sabes? Al final crear una pequeña comunidad no muy grande y algo guay que lo que hablábamos antes, que hay muchos tipos diferentes de ciclismo. El ciclismo que me gusta a mí, me gusta todo tipo de ciclismo, pero me gusta el ciclismo de tomarse una cerveza el día de antes, parar y comer y que no sean macarrones con pollo. Entonces, bueno, esto ha salido gracias pues, a todo el mundo que cree en este concepto de ciclismo, ¿sabes? Que también... Es fácil creer en este ciclismo, ¿eh? Es fácil, pero no te creas tú, ¿eh? Que es difícil también, es difícil salir de vatios y de kilómetros por hora y de cosas de estas, o sea que es difícil, es difícil. Bueno, pero todo el mundo tiene, o sea, el gravel o el bikepacking o lo que... Esto, hay cabida para todo, para ultraciclismo, para gastrogravel, para gravel de ir a ver pueblos, para gravel de todo tipo, que es lo que me flipa del gravel. O sea, es algo muy diverso, que puedes hacer de todo con todo el mundo. Así es. Tal cual. Pregunta. No, o sea, Es que ya te he preguntado de Sí. los Horizons. Los Horizon salió porque me han liado. Bueno, es otro evento que hago paralelo de 800 y pico kilómetros, 11.000 positivos, que la gente lo ve como algo inaccesible. Yo lo vendo el producto. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Pues aquí, o sea, dos grandes ejemplos que has sacado. Pablo lo conocí una vez que vino a la tienda. Joder, vente. Salimos un día, fui a su pueblo, que es un pueblo donde se hizo el año pasado la mantequilla gravel, y creo que dijo, joder, hostia, estos tíos, ¿saben? Navegan. Y luego, la última vez que nos vimos, ya me dijo, joder, he hecho no sé cuántos kilómetros, o sea que digo, le hemos enganchado a esto de gravel. Bueno, Le hemos enganchado. espera, perdona. Le hemos enganchado. Es que aquí el amigo organiza una prueba de 800 kilómetros y hasta hace 2 semanas nunca había hecho No había más hecho de... todavía, no me ¿Cuánto? había metido. ¿No había hecho más de 150? Bueno, me bajé a Valencia una vez, pero durmiendo en Daroca. Pero en Y- hotel y duchándome. Y Y hace- cenando y todo. Y hace 2 fines de semana hizo, que coincidimos, hizo la Sí, la garba. Garba, la distancia de 300. Sí, hay que ser.
Fue Es, tu... es algo que creo que es bueno empezar. O sea, yo el ultraciclismo lo veo una mezcla entre los dos. O sea, Sergio, yo el otro día fui con él un buen rato e iba hablando y yo iba a decir, hostia, tío, este cabrón, sí, no puedo. Nos quedan 360 kilómetros. Y iba, claro, claro, bla, 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 bla. Bueno, juega como en otra división muy superior, pero me gusta, a mí me gusta como buscar no mi límite, porque tampoco en ningún momento iba a reventar, ¿sabes? Y buscar mi límite, mi objetivo era bajar de 24 horas, que al final hice 10 y pico, y disfrutar, porque me parece una forma brillante de viajar y ver, o sea, ves todo el interior de Tarragona a golpe de pedal, cosa que con el coche va súper rápido, no te da tiempo, pero con la bici, aun yendo rápido, te da tiempo a ver muchas cosas, que es flipante, o sea, me parece algo sorprendente. Antes de la Es un garba, invento el gravel. antes de la garba que me dijiste que voy a ir, nos veremos ahí. Te dije, apúntate a la de 500. Y me dijiste, qué loco, Hay no, que no lo empezar poco veo, a no poco, lo hay que veo". empezar poco a poco, pero No, me ha muy bien, enganchado. muy bien. Me ha Empezaste con la de enganchado. 300. ¿Te ha picado el gusanillo como para decir, Mucho. soy capaz de La hacer la de hostia me ha 500"? picado. Me ha picado y es algo que, o sea, aunque se lo cuentes a cualquiera que le dices, hostia, ¿cómo vas a hacer 400 kilómetros? No pica el gusanillo de estar 20 horas en la bici. Pues pica, no sé por qué. Al final lo que hablaban es como ir en una burbuja con demás personas que sabes que están haciendo lo mismo, de repente ves a otro en un avituallamiento y tal. Y es como que, no sé, me pareció mágico. Y acabar todos destrozados con ojeras, reventados, la espalda destrozada y que te hablen de lo mismo, de las sensaciones, de los paisajes y tal, me parece ahí una familia muy top. Me gustó muchísimo eso. Y has pillado ideas Para los tú ahora que vas a tortions, ser organizador de alguna idea de, mira, he después de pillado. haberlo vivido desde dentro, creo que tengo que hacer esto a la llegada o a la salida o durante. O sea, en Lost Horizons sí que es verdad que a mí me gusta crear mucho como la comunidad de parar a comer o, sabes, que no sea lo típico que llegas, te dan un plato y venga, no, como parar y hacer esa comunidad, lo he querido transmitir en Lost Horizons, algo que es muy difícil porque hay muchos tipos de usuarios, que el que va muy rápido y lo enfoca de una manera y el que va muy aventura, porque, o sea, la ultradistancia es la mejor forma, yo creo, que de hacer turismo. Porque si te tomas 800 kilómetros a 150 al día, mañana si los de la larga hacen 100 y vamos a llegar aquí sobre las 2, si tienes todo el día en verano, es una forma de hacer turismo. Lo dejo ahí. Entonces, en Lost Horizons quisimos hacer algo diferente y en el kilómetro 150, que creo que la gran mayoría de gente, muchos van a parar medio a dormir, otros van a seguir, vamos a dar un habituallamiento, que es algo que no es normal, porque No lo es. es algo raro, pues vamos a dar un habituallamiento y casualmente se da en un albergue en el cual venden cerveza y hay camas, o sea que está un combo bien hecho. He dejado un detalle ahí, ¿sabes? Acabas de ganar 7 inscritos. Lo estoy vendiendo, lo estoy vendiendo. Entonces, bueno, entonces creo que es una forma de meter el concepto y algo diferente. Y bueno, sí, se pueden cambiar cosas. De hecho, el gravel, mañana los que vayáis a hacer esto, hay un tramo, ya voy a hablar un poco de esto, ¿vale? Sí, 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 Hay un sí. tramo que vais a subir, ¿vale? Vais a subir para arriba, un puerto, tal, una rampa un poquito jodida, y luego vais a ver un cartel que pone cabeza alta, tú eres preciosa. Y es subir a un mirador. No está en el track. Va a haber allí un compañero que os va a anunciar que hay allí y para mí el gastrogravel es que podáis llegar allí arriba, cojáis una taza de café y podáis estar hablando tranquilamente, tomando un café caliente, viendo unas vistas. O sea, que vas a estar tú dando café. Alguien estará dando café. Si puedo yo, me gustaría estar y hablar y que se pueda disfrutar de eso, que al final es parte de lo que a mí me gusta. Entonces, eso me gusta transmitirlo en todos los sitios. En Lost Horizons, pues como tenga que estar dando un café en el kilómetro 300, pues igual me da algo, pero es algo que me gusta esto. Y respecto al gravel, sí que me gusta en todos los eventos. Hay muchos tipos de gravel
igual muchos tipos de usuario, pero para mí, yo llevo haciendo gravel, mi primera bici me la compré en el 2009. Y antes del 2009 me hice un engendro con mi padre, que está ahí, el hombre haciendo fotos, con una Zeus que tenía y unas ruedas de unas Michelin Protec, intentando, no sé qué cojones hacía, pero quería una bici de carretera con los neumáticos que no pinchase, ir por pistas, o sea, en el 2009, 2008, cuando más o menos aterricé en Soria. Y, joder, era algo que me transmitía decir, hostia, ¿qué es esto del gravel? Te permite descubrir, ir más rápido, rodar más rápido y si quieres salir a carretera, ruedas y pistas buenas, macho. No se llamaba gravel por entonces. No sé, no se llamaba gravel. De hecho, no había muchas. Pero el gravel que yo tengo de ese recuerdo es lo que yo quiero transmitir, que son pistas buenas, que, Es que en Soria es fácil transmitir eso. bueno, pero puedo Vente a meter Zaragoza. pistas malas. O sea, de hecho, os Aburrimiento. voy a pedir un perdón porque hay un tramo que han quitado leña y aquí en esta zona se vive mucho de la extracción de madera, de pino y tal, y vais a pasar un tramo malo, muy malo, pero merece la pena, son 100 metros, 200 metros, y luego, por suerte, también vais a pasar un nevero, o sea, 200 metros de nieve por encima, que es lo único malo. Lo demás es todo pistas increíbles, súper rápidas, ciclables totalmente sin ir con el manillar así, o sea, que creo que es el gravel que me gusta transmitir en todos estos eventos. Y el buen rollo, que es vital. Sin duda el buen rollo lo llevas encima y lo Lo transmites. intentamos transmitir. Bueno, parte de aquel que se va por ahí, que se esconde, es parte del que me lió al gastro. Yo hacía gravel y este dijo, este es consultor gastronómico, y dijo, hostia, macho, hay que hacer algo, que yo estoy hasta los huevos de ir a un sitio que te den pasta pollo, ¿no? Que está bien, está bien. O sea, hay macarrones con chorizo que están de puta madre en muchos pueblos, que se lo curran. Pero Si en está otros lados, gratinado, claro, el queso sea está bien. gratinado. Yo en pocos eventos pues, he ido que me los den gratinados, pero bueno. Ninguno. Entonces, pues este me lió y ya empezamos a hacer, le pusimos el nombre del gastro. Entonces, siempre intentamos meter el gastro. Ya hemos quitado, porque eso es un fracaso organizativo, dar lo que vamos a dar al final a mitad de ruta, porque que tengas un tiracañas ahí, te falten 50 kilómetros o puedas comer y te sientes. Yo entiendo que al final se estire mucho y sí que ahora intentamos por buscar un poco el tema de los habituallamientos que no sean sentados porque, claro, o sea, Luego cuesta levantarse. se alarga demasiado para todo el mundo. Como Entonces, bueno, pasa en la histórica, que me imagino que a la efectivamente. mitad habéis estado, ¿no? La histórica, la que se organiza aquí de cicloclásicas, que ahí es imposible acabarla, porque Ahí paras y paras y paras. Aquí por eso Torrezno en cada 10 kilómetros. aquí lo hacemos, esta vez lo hacemos al acabar, que la última vez, el último evento que lo hicimos en el kilómetro, si no recuerdo mal, a falta de 40 kilómetros al llegar. Y sí que es verdad que al final no es lo mismo llegar y comer tranquilamente que, aunque sea un almuerzo contundente, luego ponerte a pedalear, a mí pues me cuesta, ¿sabes? Y creo que a la gran mayoría también. Entonces, pues, ya al acabar, que va a ser un día de cojones, o sea, increíble, nos ha costado una pasta, nos ha ido el presupuesto, que ha hecho malísimo todos los días y ahora va a ser buenísimo. Y haremos a la llegada ahí el habituallamiento. No sé si tenéis alguna pregunta, es el momento perfecto para tener cualquier tipo de pregunta respecto a esto. Si no hay nada que... El tramo Strava está en justo cuando se acaba la carretera, ¿vale? Hay una subida, Al inicio. sí, o sea, al inicio, que son 14 kilómetros o unos 12 por ahí más o menos, y hay 100 metros. O Es sea, un tramo de 100 metros. 100 metros, pero diréis, qué asqueroso, 100 metros un tramo. ¿Qué kilómetros? En el kilómetro, creo que en el kilómetro 12. Justo se acaba la carretera y a mano derecha, y diréis, ¿cómo? O sea, la mejor frase que describe ese segmento es: no matas las balas, mata la velocidad. Entonces es uno de los pocos repechos que hay ahí, que sube como tiene 2 metros de un 16%. Entonces, claro, cac. Sí. Hay algunos que les gusta ahí, venga, vamos ahí a tope. Pero bueno, hay algún tramo de alguna rampa durita, pero todo lo demás está bien. O sea, no sé si hay otra pregunta más. Desarrollo, llevar agua, por ejemplo,
En la larga hay una fuente justo cuando vais subiendo, pasáis Covaleda, que vais a pasar una portera y ya subís un puerto de asfalto, subís y a mano derecha hay 2 fuentes. Pone claramente sin garantía sanitaria, es bueno para afinar luego, si queréis buscáis ese propósito, se puede beber tranquilamente, no hay problema, ¿vale? Y arriba del todo, si yo por allí supongo que estaré pululando, hay otra fuente justo cuando bajáis otra vez, pero yo creo que luego ya podéis llegar a Vinuesa porque es todo bajada. Veréis que el camino arriba del todo hay un gran nevero de 100 y pico, 200 metros, que yo pasé el sábado y había casi como más de medio metro. Con el calor que ha hecho hoy. Bueno, había bastante nieve, ¿eh? Pues sí. Sí. Otra laguna. No, está más alto que la laguna. Sí, está a 1800 y algo. ¿Vale? Vais a subir hasta 1800. Si vais con carrerilla y sin miedo, se cruza la nieve. Veréis varias marcas. Y luego de ahí, si veis que os falta agua, es todo bajada hasta Vinuesa, que vais a pasar por Vinuesa. Y luego vais a pasar por Molinos, que también podéis beber. Que son 2 pueblos de los más bonitos de aquí. 500 máximo de altitud. Sí, 1800 y algo está eso. Está bastante alto. Por ahí, si os queréis algún día, por ahí luego se sube hasta el Urbión, que es el pico más alto que hay por aquí, 2224 metros. Con bici se puede subir con gravel, sí. Está divertido. Está divertido. Pues si no hay más preguntas, ya está. Listo. Aquí ya se está. cena muy bien unas hamburguesas Ahora impresionantes. venimos aquí a hablar de cerveza antes de salir, Torena. Pues vamos a echar una de cerveza y Y unas hamburguesas que cenar. ¿Quieres decir algo? Por favor, Marcos, Di algo de la comida, ven, Marcos, di algo. Venga, di algo de la comida, a ver. recomiéndanos la mejor barrita casera que nos podamos hacer. Bueno, Déjalo aquí así que salga en la, en la cámara. Que salga no, algo. mira. Bueno, hola a todos. Todas, gracias por venir, lo primero. Y nada, bueno. ¿Qué quieres que te cuente yo? Si yo me encargo de aquí de daros de comer, sobre todo, y de, bueno, de diseñar el concepto este de gastronómico y de cicloturismo, porque yo monto en bici también. Normalmente cosas más cortitas que estas, con mi chica normalmente y los colegas, tenemos un grupo, hacemos ruta, pues bueno, puedo hacer igual 100 kilómetros un día. Pero tuve una lesión jodida de espalda esquiando y me han operado 2 veces y tengo que ir en bici eléctrica porque perdí bastante fuerza de la pierna. Entonces, pues bueno, este concepto ha nacido un poco por el disfrutar Paseo. de pues tomar el deporte también de otra manera, después de también de una lesión y ver otra forma de verlo para poder disfrutar. Luego mi trabajo, como ha dicho Sergio, que es, hago varias cosas, pero sobre todo asesoramiento gastronómico, pues juntarlo con el ciclismo nació este concepto. Porque también nosotros hemos hecho bici hace bastante, ¿no? Hemos ido a muchas pruebas y siempre nos han dado lo típico, ¿no? La camiseta, esta técnica, que luego acabas durmiendo con ella. Tienen 1000, los calcetines, la pegatina, el kilo de avena, no sé qué, y la barrita. El saco de patatas que me dieron en una. Y entonces yo dije al cocido, joder, tío, pues. El ¿qué? coci, que no Coci. he cocinado. Que es cocinero también, porque estudió cocina, pero bueno, Por eso... se ha olvidado bastante. Y dijimos, joder, pues vamos a gastarnos más el esfuerzo, el trabajo, el dinero en hacer algo que, ¿no? Para poder ofrecer una comida en medio del campo, en un food truck y algo diferente, como si estuvieras en un restaurante, pero que la gente diga, hostia, pues esto es diferente. Y entonces, ¿qué comida nos espera mañana? ¿Os lo cuento o no? Sí. Bueno, he subido vídeos de ahí de unas mandangas ahí, guau, Sí. moviéndose. Ah, bueno, sí, yo vi ayer un queso, una tarta de Sí. queso. Sí. Pues mira, este año vamos a hacer unas recetas un poco, algo de pasta siempre, hacemos. Vamos a hacer unos ñoquis con una carbonara a la soriana, digamos con panceta. Por un lado un bacon con cebolla, ¿vale? Ahí pochadito con mantequilla de Soria y los ñoquis una salsa de queso, mezclado queso parmesano con queso de aquí de Soria también. Con rúcula, un aceite de hierbas frescas y luego la corteza del torrendo por encima como crujiente así, eso va a ser el primer plato. Eso al llegar aquí en el food truck. Eso aquí en el food truck, sí. Y la cosa de lo difícil de eso es daroslo a 100, ¿no? Así, en el momento, cocinar en el momento, que lo veáis cómo se cocina y que lo tengas ahí, ya sea aquí o encima de esa montaña, ¿no? Ese concepto está creado para esto, pues esta vez va a ser aquí en el parking porque es donde hemos decidido. Qué guay.
sea, que lo vas a cocinar ahí en vivo y en directo. Sí, sí. Y a cada Esa, uno caliente, o sea, podéis llegar a la hora que Bueno. queráis. O sea, es que es un detalle. y luego todo esto lo cocinamos casero, o sea, hemos dedicado toda la semana a cocinar. Él no. Ha hecho otras cosas. pero yo sí. El cocino. El coci no, pero yo sí. He estado Y- liado. Y luego, pues vamos a hacer un plato segundo hasta luego, de carne que hemos confitado unas carrilladas ahí durante 7-8 horas, ¿vale? Y hemos hecho un lingote prensado con una demi-glace con los jugos de la carne, con cacao, con chocolate. Vamos a hacer un gofre de chocolate con carne. Por encima vamos a poner un poco de quinoa anchada por el tema un poco, ¿sabes? Vegano, saludable. Y el postre, pues va a ser una tarta de queso, también parte de queso de aquí, queso crema y camembert con un gel de cereza liofilizada y un crumble de galletas, chocolate de coco. Liofilizada le da un toque de sano que... Liofilizada no es ultraciclismo, ¿no? Se mezcla ahí para... ¿Eh? Bueno, yo al final me gusta mucho montar en bici, me gusta mucho comer, casi más que montar en bici. Y monto en bici para poder comer más, sinceramente. Yo también. Y mejor. Y creo que mucha gente también es de ese rollo. Yo ¿sabes? también. Es verdad que sin competición nos cuesta bastante captar clientela, pero estamos encantados de captaros a vosotros y que sea gente auténtica. Pero el objetivo es ese, ¿no? Es de la gente disfrutar de la ruta, de los colegas, hacer amistades y luego de la gastronomía. De una vez te has pegado una paliza, pues si encima comes de puta madre, pues dices, hostia, me he quedado fina, año que viene. Nadie se queja. Y todo el mundo repite. Nadie se queja, todo el mundo repite. Y bueno, y al final este sitio también, que es un sitio nuevo, que hay en medio sorprende bastante, porque podía estar esto en Estados Unidos, pues en Abejar, encontrarte quedo y montarlo todo aquí y ahora podéis aquí ver un montón de cosas que hay de carta diferentes, tal. Bueno, pues creemos que algo que para hacerlo en Soria, pues aparte de la ruta, que me parece espectacular, pues nada, solo deciros que disfrutéis y por mi parte, pues nos vamos a esforzar lo máximo para que volváis y para Efectivamente. que os... ¿no? No tengo que decir nada, ¿no? Pues muchas gracias. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pues ya está. Gracias.